a permanecer en sus lugares, pues en un par de minutos daremos inicio al módulo 3, procedimiento de investigación y verificación en materia de protección de datos personales del sector público, por parte del maestro César Manuel Vallarta Paredes, director general de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público. Bueno, ahí. Listo. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Siempre me toca el horario más pesado, caray. Después de la comida ya nadie quiere escuchar a nadie. Las quieren hacer la meme. ¿Cómo están? Bueno, pues muchas gracias por estar aquí a estas horas. Y además que nos tocó un horario AAA, porque pues a esta misma hora está el pleno del instituto, entonces seguramente la competencia es muy fuerte. Antes que nada quiero agradecer a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia por la invitación, al secretario Federico Guzmán y a la comisionada Josefina, el que me permitieran estar frente a ustedes para platicar un poco sobre lo que es el procedimiento de investigación y verificación en el sector público. ¿Todos son de sujetos obligados o de organismos garantes? Órganos garantes de los estados y sujetos obligados. Bueno, vamos a tratar de abarcar las diferentes cuestiones que nos han llegado tanto en la práctica con los sujetos obligados del ámbito federal como con nuestros compañeros de los organismos garantes en cuanto al procedimiento y cómo es que las hemos arreglado para darle causa a estos dos procedimientos. Si me ayudan con la presentación. Bueno. ¿Sí sirve este? Gracias. Bueno. Gracias. Bueno. Este procedimiento de investigación y verificación viene o surge a partir de la promulgación de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Este procedimiento ya lo sustanciaba el INAI, pero en el sector público. Ahora esta atribución le es cedida al órgano garante a nivel constitucional y también a los organismos garantes locales. ¿Para qué? Para que todo aquel tratamiento de datos personales en posesión de sujetos obligados pueda ser verificado, pueda ser inspeccionado por parte de estos organismos garantes. ¿Cómo surge la posibilidad de instar al órgano garante para que revise un tratamiento de datos personales en específico? Esto puede ser a petición de parte a través de una denuncia. En los organismos garantes, por ejemplo, ¿ustedes de dónde nos visitan? De Yucatán. En Yucatán, al menos la vez pasada, el año pasado, me decían que ya estaban trabajando y que ya tenían denuncias, ¿no? Que ya habían recibido denuncias. Y eran casos aislados, el año pasado eran casos aislados. Hoy puedo prácticamente
platicando con algunos compañeros, corroborar que en todos los organismos garantes ya tenemos un cúmulo de denuncias que atender. Me comentaban, por ejemplo, en el caso del Distrito Federal. En el Distrito Federal conservaron un momento en stand-by las denuncias hasta en tanto hicieron el marco normativo para poderles dar cauce. Ahí yo lo que les comentaba, bueno, aquí tendríamos que observar muy bien cuándo entraron las denuncias y cuándo está entrando en vigor su marco normativo, porque si bien es necesario siempre contar con ese marco de actuación por parte de la autoridad, porque no deja de ser un acto de autoridad y de molestia, este marco de legalidad o el marco normativo alrededor del procedimiento, la ley general nos los había dado con la supletoriedad de diferentes normas. Y a su vez, las leyes de protección de datos personales de los estados habrían hecho lo mismo. Entonces, bueno, cada quien y cada organismo garante ha decidido la forma en cómo afrontar este procedimiento para beneficio de la ciudadanía. ¿Qué es lo que hizo primero el INAI? Antes que todo, el INAI, una vez que salió la Ley General de Protección de Datos Personales, se dio la tarea de establecer y de reglamentar en los lineamientos generales que ven en la pantalla, que entraron en vigor un año después exactamente, de reglamentar cómo iba a ser muchos de los procedimientos que venían en la Ley General. Y en específico, por lo que hace al tema de investigación, prácticamente lo está normando. Porque si se fijan ustedes y leen el 147, lo que nos dice es que podrá haber investigaciones previas y hasta ahí se queda el legislador. Entonces, ¿qué es lo que hizo el instituto? Asumir su facultad normativa, incorporar los lineamientos generales al marco normativo de aplicación de la ley general, y aquí sí ya está regulada la investigación previa. Nos dan 50 días también, tanto en la investigación previa como en la verificación. En algún foro que tuvimos en la Libre de Derecho, estaba prácticamente dirigido al sector privado. Y ellos nos decían, ¿por qué ustedes no tienen multas? ¿Por qué ustedes no multan a los servidores públicos que hacen un indebido tratamiento de datos? ¿Y por qué a nosotros, la iniciativa privada, sí? Otra de las preguntas que nos hacían, ¿por qué 50 días más que el que fija la ley? Están poniendo un plazo ilegal, por así decirlo, toda vez que no está en la ley y no está previsto de esa manera. Entonces, la respuesta a este tipo de interrogantes va variando dependiendo de la perspectiva que uno tenga. Yo les puedo decir, estando previamente en ponencia, tú tienes un contacto más directo con los sujetos obligados, porque en los accesos, o con sus respuestas, o en los alegatos, o cuando vienen a ver los asuntos de los recursos de revisión. Esa perspectiva y ese contacto directo que tienes con los sujetos obligados muchas veces se pierde cuando te vuelves aquella autoridad que sanciona o que pone los puntos sobre las is. En este sentido, ahorita a lo largo de la charla, como este es un taller, también es válido que ustedes participen, que ustedes pregunten y que vayan dándonos todas aquellas herramientas para ir construyendo el conocimiento en torno a este procedimiento, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos claro cuál es el marco normativo vigente para efectos del procedimiento, ley general y lineamientos generales de protección de datos. Siguiente, por favor. ¿En qué atribuciones está fundado este procedimiento? La primera, que es la genérica, es garantizar la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, conocer y sustanciar, que es muy importante para efectos de lo que hacemos durante la tramitación de los procedimientos, y vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones. Este marco normativo también lo tienen los organismos garantes locales, nada más que en un artículo diverso. El INAI lo tiene en el 89 y el artículo 91 es el que faculta a los organismos garantes locales. ¿Qué han hecho o qué hemos hecho en relación con esta atribución cada uno de los organismos garantes? Por lo que corresponde al INAI, el siguiente paso que dio, aparte de empezar el proyecto de lineamientos generales, fue concebir dentro de la estructura orgánica un área que se encargara de ello.
Si se fijan, estamos hablando de 2017, 26 de enero. 26 de enero de 2018 entran en vigor los lineamientos generales, pero en ese stand-by, lo que muchos sujetos obligados nos referían, cada que platicamos con ellos, cuando tenían la duda de ¿a partir de cuándo tengo que tener aviso de privacidad? ¿A partir de cuándo tengo que tener un documento de seguridad? ¿A partir de cuándo tengo que tener un programa de capacitación en materia de protección de datos? Pues la ley dijo que al día siguiente de que fue publicado. ¿Sí? Por ahí nos dio un transitorio de 18 meses, pero relativos a la normativa. ¿Sí? Y bueno, de alguna u otra forma, la interpretación que dio el instituto a estos meses de gracia era como para poner en orden la casa. Muchos nos confiamos, ¿no? Muchos, no digo que lo ignoramos, porque siempre es una preocupación, porque te lo hacen saber los sujetos obligados, pero no fue algo que nos puso a trabajar de manera inmediata. El INAI, el 6 de diciembre de 2017, modifica su estructura orgánica y modifica su estatuto orgánico. A partir de estas dos modificaciones se crea la Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público. Y en el estatuto orgánico la dota de facultades para sustanciar y conocer de este tipo de procedimientos. Luego entonces, ya estábamos armados para atenderlas. Lo que no quiere decir que de 2017, del 27 de enero de 2017 al 13 de febrero de 2018, que es cuando entra en funciones la Dirección General, no se haya hecho nada o no se hayan sustanciado este tipo de procedimientos, ya que estos procedimientos los sustanciaba, de acuerdo a las atribuciones anteriores, la Dirección General de Investigación y Verificación. Ahora se dividió y es investigación y verificación del sector privado, investigación y verificación del sector público. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque tiene mucho que ver con el cómo vamos a echar a andar estas facultades y cómo vamos a desarrollar los procedimientos. Porque cuando nos empiezan a heredar asuntos que recibimos cuando llegamos, te das cuenta que son verdaderos entuertos, ¿no? Por ejemplo, uno de los principales regalos que me hicieron fue darme en mi escritorio Pegasus. Me dijeron, bueno, aquí está este asunto, no tiene ni pies ni cabeza, pero es tuyo. Y muchos otros asuntos de igual importancia, pero que de alguna u otra manera te hacen poner los pies sobre la tierra y preguntarte dónde estoy parado y asumir dónde estás parado y entonces actuar en consecuencia. Este tipo de procedimientos que tenemos, tanto a nivel nacional como a nivel local, son muy mediáticos, ¿sí? Ya sea porque surjan a partir de un tema que se hace público o se hace noticioso, o bien porque las consecuencias que trae consigo este tipo de procedimientos tienen esa misma magnitud. Entonces, de ahí que tenemos que tener mucho cuidado con actuar diligentemente en cada uno de los asuntos. ¿Por qué? Porque este procedimiento de investigación y el de verificación se fincan en dos pilares sin los cuales no sería posible ejercerlos. Uno es la confidencialidad que debemos tener nosotros como servidores públicos que manejamos toda esa información, que ponen en nuestras manos ya sea los denunciantes o bien los sujetos obligados, o en su caso que nosotros activamos de oficio y entonces traemos de diferentes autoridades coadyuvantes. Sin ese deber de confidencialidad reconocido por la ley y exigido por la ley para los servidores públicos, prácticamente no tendríamos lo que decía bien la doctora Anaíbi en la mañana, esa confianza en la autoridad para someter ante ella el asunto o el caso concreto. Y el otro de los pilares que es muy importante es que los sujetos obligados no nos pueden reservar la información o no la pueden declarar confidencial o no nos las pueden negar durante la tramitación de una investigación de aquellos hechos o actos relacionados con la misma. En muchas ocasiones, sobre todo entes de procuración de justicia, te dicen lo primero, mi ley dice que toda la información que manejo en esta carpeta de investigación es reservada. Pues sí, es reservada para terceros, pero yo soy autoridad que está investigando una parte de tu investigación. Y aparte eres sujeto obligado, ¿no? Tratándose, por ejemplo, de la Fiscalía General. Entonces, no puedes llegar a hacer extensivo los efectos de la ley
o la interpretación que tiene la ley a rajatabla, ¿no? Tiene que haber esta labor de explicarles a los sujetos obligados cuáles son los alcances de la ley, para qué quieres la información y luego entonces actuar en consecuencia. Las primeras ocasiones cuando hacíamos requerimientos de información, los sujetos obligados nos contestaban como si nosotros fuéramos Contraloría o el órgano interno de control, ¿no? Con esas reservas, con esas exactitudes, no saliéndose del guión, o sea, una forma de que no nos dejaban más que seguir requiriendo porque no nos daban toda la información relacionada con el tratamiento. Al paso del tiempo, cuando ven que las consecuencias y la importancia que tienen estos procedimientos es restaurar el estado de protección de datos personales dentro del sujeto obligado y no propiamente una sanción económica como lo es en privado, entonces van asumiendo más el papel de querer cumplir con la ley o de cumplir con la ley de manera adecuada. ¿Sí? Porque a veces nos dicen, bueno, es que yo quiero cumplir la ley y yo siento que estoy cumpliendo con la ley, pero no sé si voy bien. Entonces también tenemos otra parte en el instituto de acompañamiento, como es la Dirección General de Prevención y Autorregulación, la Dirección General de Normatividad y Consulta, que aquí está Luis Ricardo, gracias por la presencia, en donde nosotros podemos acompañar a los sujetos obligados. Y esa tarea creo que es cada vez mejor atendida y tenemos mayor sensibilidad. El año pasado hicimos una evaluación, una encuesta diagnóstica dirigida a sujetos obligados. Y en esa encuesta diagnóstica planteamos un checklist de todo lo que venía en la ley. Y les dimos la confianza a los sujetos obligados de decirle, a ver, no es vinculante, pero quiero que me ayudes a entender cuál es el estado de cosas de la aplicación de la norma, de la ley general, en el contexto actual, para que también yo pueda realizar políticas públicas y atenderte, pero sobre todo dar una efectiva garantía del derecho de acceso a los datos en cuanto a lo que son los derechos ARCO, rectificación, cancelación y oposición, pero también a protegerlos a través de estos mecanismos como es la investigación y la verificación. Los resultados de la participación fueron buenos, nos dieron muchas luces, pero necesitábamos reafirmar muchas cuestiones. ¿Por qué? Dos cuestiones fueron fundamentales. Uno, el cambio de la Administración Pública Federal, que como la gran mayoría hemos padecido esta circunstancia. ¿Qué es lo que pasa desafortunadamente cada ciclo? Cambian y salen las personas de la unidad de transparencia y es volver a empezar, ¿sí? En el mejor de los casos cambian al titular nada más, pero cuando nos cambian a todos los que operamos, a todos los que estamos en el día a día, en el desahogo de las solicitudes, es muy difícil uno cumplir con tu trabajo y luego enseñarle al que acaba de llegar y luego decirle qué es lo que falta hacer para que entonces vengan a atenderse las prioridades. Entonces, conscientes de esa circunstancia, lanzamos una segunda encuesta diagnóstica en 2019. Esta encuesta diagnóstica 2019, que acaba de concluir el mes anterior, ya fue sobre puntos muy específicos, encaminados a ¿qué? A la otra facultad y a la otra atribución que tiene el INAI, que tiene que ver con la evaluación. Una evaluación que no necesariamente tiene que surgir a partir de una denuncia o de una suma de indicios en donde yo advierto un tratamiento indebido, no. Es una evaluación respecto del cumplimiento a la ley, ¿sí? Entonces, para generar esos indicadores, para generar la metodología y los criterios a partir de los cuales voy a realizar esa evaluación, necesito establecer una línea base. Y esa línea base la tengo que establecer a partir de medios de verificación. Esos medios de verificación tienen que ser latentes, constantes, ¿no? Si yo les pregunto si tienen políticas de protección de datos, como es un tema un poco ambiguo, algunos me van a decir que sí, o la mayoría me va a decir que sí, pero les puedo asegurar que no hay ni un solo documento en su organización en donde se llame como tal política de datos personales, porque ahí es muy ambiguo el término. Si yo les hablo de documento de seguridad, a lo mejor ya voy asumiendo más cuál es esa expresión documental a la que quiero llegar. Pero también, ¿qué pasa si hablamos de sistema de gestión? ¿Qué entenderían ustedes por sistema de gestión?
es el todo, es la nada, es el continente, es el contenido, ¿no? Porque en muchos cursos que hemos estado presentes, cuando se da el tema de documento de seguridad, por lo regular siempre se les hace y se les pone sobre la mesa qué es lo que debe entenderse como sistema de gestión. Y ya el documento de seguridad dicen, bueno, ahí viene el artículo 35, vienen los requisitos y que Dios los bendiga. Entonces, lo primero que nos dice, oye, espérame, el curso era documento de seguridad y no me dijiste cómo conformar un documento de seguridad, ¿no? Por ejemplo, porque hay muchos todavía conceptos o definiciones de la ley que tenemos que madurarlas y hacerlas crecer nosotros mismos en el día a día, ¿sale? Entonces, el siguiente, por favor. Este procedimiento de verificación y el procedimiento de investigación, como les decía, nos van a ayudar a vigilar y a verificar tratamientos específicos. Por ejemplo, en el caso de Pegasus, era un caso que no surgió por denuncia, era un caso que se abrió de oficio. Y cuando llamamos a aquellos afectados del caso a que vinieran y aportaran las pruebas necesarias para ser analizadas dentro del contexto, hablando de periodistas y de defensores de derechos humanos, ni uno vino. Entonces, yo como organismo garante no me puedo quedar con eso, ¿no? Ah, pues como no vinieron y yo presumía que habían recibido una afectación, pues ahí la dejo y bye, ¿no? Porque recordemos que lo abrimos de oficio. Si lo abrimos de oficio, tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias. Y esas consecuencias tenían que dejar claro primero y ante todo cuál había sido el marco de aplicación de la ley. Si efectivamente la ley general de reciente cuño era aplicable a un tratamiento que presuntamente se dio en 2015 y 2016. De entrada todos me pueden decir, no, pues estás loco, ¿cómo crees que vas a aplicar para un tratamiento de 2015 y 2016 una ley que entró en vigor en 2017? Bueno, pues gracias a la investigación previa nos pudimos dar cuenta que hubo contratos de licenciamiento de ese software ya durante la vigencia de la ley. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dentro de la vigencia de la ley se usó ese software, o por lo menos hubo la posibilidad de usarlo. Luego, entonces, dentro de su marco de actuación de la institución o del sujeto obligado, tenía que dar cumplimiento a la ley, ¿sí? Y fue como pudimos aplicar la ley general al caso concreto. Ya como parte del desarrollo de la investigación, muchos nos decían, bueno, no, es que la Procuraduría nunca te va a dejar entrar, nunca te va a dejar ver. Y no, o sea, la verdad es que debemos reconocer que asumieron la obligatoriedad que marca la ley y nosotros pudimos entrar a donde estaba instalado, a donde estuvo instalado. Desafortunadamente, lo que no encontramos fue la bitácora, ¿no? Y bueno, eso amerita ya de per se un incumplimiento, fue señalado así en la resolución definitiva. Y muchas otras cosas relativas al tratamiento que sí pudimos gracias a la investigación. Y se abrió la verificación. Ahorita más adelante me detendré en el punto de qué pasa con estas instancias de seguridad pública y de seguridad nacional. ¿Cuál es el tratamiento diverso, distinto, que marca la ley para tratar o para abordar estos procedimientos ante ellos? Siguiente, por favor. Gracias. Aquí, en la siguiente lámina, quiero nada más resaltar, cuando hablamos de instancia a petición de parte, no necesariamente tiene que venir el titular. Puede ser cualquier persona, la ley le reconoce a cualquier persona el derecho a denunciar cualquier tratamiento que él advierta, aun cuando no estén sus datos personales involucrados. Y es lo que prácticamente les decía, como los sujetos obligados nos ven a veces como el órgano interno de control, lo primero que quieren saber es quién denunció. Oye, espérame, ¿no? Les tienes que recordar el tema de la confidencialidad. Obviamente puedes dar a conocer ese nombre siempre que sea necesario para la investigación. Si tú tienes que acreditar que cierta persona que refiere ser titular de datos que están en posesión de ese sujeto obligado, pues tienes que hacer el match.
¿no? Y tienes que hacer, a lo mejor es un expediente, y si traes un expediente y solo está vinculado con una persona, es obvio que se trata de esa persona, ¿no? Pero hay muchos que son tratamientos generales. Por ejemplo, puede ser el tratamiento en donde googleé, vi mi nombre, y no nada más viene mi nombre, viene el de todos mis compañeros de la facultad, con mi correo electrónico personal, con mi teléfono personal. Pero ¿qué crees? Que sigo estudiando en esa facultad y tengo miedo a denunciar, ¿no? Y se han acercado así, oye, es que ¿qué hago? Pues que denuncie cualquier otro, o sea, está en una fuente de acceso público, ¿no? O hace el señalamiento, aunque sea en un correo, y entonces el INAI activa las de oficio. Pero bueno, vaya, siempre hay una salida para poder entrar a este tipo de casos, ¿sí? Siempre y cuando que existan estos indicios o esta suma o multiplicidad de indicios, ¿sí? Porque muchas veces nos dicen, bueno, entonces si ya salió en el periódico, pero no nada más en uno, salió en 10 periódicos, pero es la misma nota, ¿ya tienes una suma de indicios? No. ¿No? ¿Por qué? Porque la nota periodística no carece de valor pleno, ¿sí? Tenemos que tener esa suma de indicios. Entonces, siguiente, por favor. Aquí en los requisitos para la presentación de una denuncia, ¿qué es lo que nos pasa como organismos garantes cuando recibimos esas denuncias? ¿No? Generalmente no hacemos este checklist, ¿no? Regularmente lo que haces si te quedaron claros los hechos, prácticamente le das entrada y ya no sabes si te va a llevar hacia uno o hacia otro sujeto obligado. La sugerencia aquí es, tome el tiempo de hacer esta revisión. La ley general nos dice que debemos acusar de recibo la recepción de una denuncia. Entonces, aquí nos encontramos nosotros al principio en la discusión, si el acuse de recibo era el simple sello, o bastaba el simple sello para cubrir con lo que nos pedía la ley, o teníamos que hacer una actuación más. La postura que tomamos en la Dirección General es que era necesaria esa actuación más, porque si seguimos leyendo el artículo, lo que nos dice, y en el acuerdo respectivo, y el acuerdo respectivo será notificado al titular, al denunciante. ¿Esto qué quiere decir? Que tenía que ser a través de un acuerdo en donde se acusara la recepción de esa denuncia. Entonces es este acuerdo donde nosotros lo utilizamos para asignar un número de expediente, para tener por señalado un domicilio para ir a recibir notificaciones y para detonar todas las demás acciones relacionadas con este procedimiento. El domicilio o medio para ir a recibir notificaciones es importante porque, más allá de que sea la comunicación o que yo me quiera lavar las manos y decir, bueno, como tengo los estrados, pues no me importa que me lo pongan o no. Aquí el punto es que seamos sinceros, como organismos garantes, aquí nos enfrentamos a las limitaciones que es que vamos a suponer, aquí puede ser muy fácil agarrar y decir, pues es que el INAI tiene que ir a notificar a Yucatán y mañana a Baja California y pasado a Sonora y luego a Chihuahua, etcétera. Eso es una complicación, una por cuestiones de recursos humanos y aparte por recursos materiales. Ahora, vamos a las realidades de los organismos garantes locales, ¿no? No simplemente son los recursos ni las distancias, son los medios de accesibilidad a muchas de las comunidades. Nos decían algunos compañeros de Guerrero, es el tema de la seguridad, ¿no? Dice, yo prácticamente me tengo que poner tatuado aquí la credencial de la institución para que crean que voy a hacer una diligencia y no estoy ahí por otras circunstancias. Entonces, hay muchas implicaciones y nosotros siempre llamamos a los denunciantes a que nos faciliten un medio electrónico de comunicación que es plenamente válido, que es legalmente admitido y que aparte tanto los lineamientos lo contemplan como las leyes supletorias y a través de estos mecanismos es mucho más fácil llevar a cabo la comunicación. Y también lo pensamos en qué otro aspecto, en recibir la documentación. Para que no gaste el particular, puede mandarnos vamos a suponer un desahogo de la prevención, o bien que quiere mandar mayores pruebas supervenientes, o incluso los sujetos obligados, que en esta ciudad que es caótica, muchas veces no llegan y dicen, oye, es que hay un medio para poderte notificar. Sí, claro, lo tenemos. Habilitamos una cuenta de correo electrónico que se llama investiga y verifica @inai, y entonces ahí pueden hacernos llegar esa información, ¿sí? Entonces, es necesario que ustedes también den esas facilidades o que las establezcan de esa manera en la primera notificación. La relación de los hechos, ahí les pusimos entre el equipo y un servidor esta figurita de mucho ojo,
porque ahí está el sustento de la investigación, ¿sí? Si ustedes no tienen la claridad y no tienen los medios probatorios que están relacionados con esos hechos que están poniendo en su conocimiento, difícilmente van a poder avanzar o difícilmente van a poder comprender qué es lo que quiere el particular o de qué se queja por parte del tratamiento que se está llevando a cabo en el sujeto obligado. El siguiente también resulta importante y a veces lo ponemos como intrascendente, pero nosotros aquí en el INAI a lo mejor nos enfrentamos un poquito más a ser muy cuidadosos en este tema porque tenemos las dos competencias, la del sector privado y la del sector público. Entonces, muchas veces hay tratamientos en donde están involucrados muchos responsables y pueden ser varios del sector público y uno del privado, o varios del sector privado y uno del público, etcétera. Entonces, en esa cuestión es muy importante que si no tienen esa claridad, ustedes pueden realizar la prevención en relación a esa. ¿Cuál es la otra confusión? E incluso cuando aplicamos la encuesta también brincaba mucho en las asesorías que dábamos. Dice, es que ¿qué debo entender por responsable? No, la fácil era, pues vete al artículo 3º de la ley general y ahí te dice que es responsable, y el artículo 3º lo que te dice que el responsable son todos aquellos sujetos obligados que dice el artículo 1º, y el artículo 1º tampoco te lleva a una claridad. Entonces, sobre todo tratándose de sector público, generalmente te señalan a la persona en específico que dio la cara o que atendió de manera directa a ese titular por parte de la institución. Fue el del archivo del ISSSTE y sé que se llama Juan Francisco, ¿no? O te dan señas particulares, no, o sea, para ti ya es claro que es el ISSSTE y el responsable de ese tratamiento es el ISSSTE. Ajá. Pero muchas veces ahí el tema es cuando se refieren a una persona y no te dan la calidad. Aquí sí ya me dieron una referencia, que es el que lo atendió en el archivo. Pero si me dan un nombre propio y no me dan alguna otra referencia para vincularlo con un sujeto obligado, ahí la complicación. O en muchas ocasiones se desconoce porque el tratamiento está advertido en una página de internet, ¿no? Y por ejemplo, en alguna nos pusieron poderjudicial.com, ¿no? Y digamos que nuestra área de oficialidad de partes dice, Poder Judicial, pues suena a público y nos la aventaron, ¿no? Pero si ya te das cuenta y bajas y accesas a ese sitio, te das cuenta que es de un privado, entonces pues tienes que hacer la remisión porque el tratamiento está en otro, fue objeto de tratamiento por parte de un responsable del sector privado. Entonces siempre es importante que ustedes tengan esta claridad. Y la última, que es el nombre del denunciante o su representante. Aquí hay una cuestión que surge y que platicábamos hace rato, Bruno, el director general de Protección y Sanción, con un servidor, y es, ¿cómo acreditan ustedes la personalidad cuando un titular ejerce sus derechos ARCO? ¿O cómo la tienen por acreditada? Y luego entonces eso, ¿cómo lo puedo trasladar a tenerla por acreditada una representación ante una denuncia para realizar una verificación? Podría ser sencillo, pero aquí nosotros advertimos, con base en lo que ha resuelto el Pleno, por ejemplo, que para conocer un recurso de revisión de una solicitud ARCO, no te piden o no es riguroso en pedirte la acreditación de esa representación. Aquí nosotros tenemos que variar ese concepto y decir, ¿sabes qué? Es que si vienes actuando en representación de otra persona, me lo tienes que decir. Y si no me lo acreditas, no te puedo tener con ese carácter. Lo que no quiere decir que no conozca del asunto. Porque ya yo soy autoridad, ya pusieron ante mí hechos que pueden ser contrarios o constitutivos de un incumplimiento de la ley. Aquí estamos hablando de la calidad con la que se ostenta y si se la voy a reconocer o no. Si no se la reconozco, pero voy a estudiar los asuntos, por eso tengo la otra facultad, la de oficio. Por eso les digo, no necesariamente va a decir, ay, como no me la acreditas, bye, adiós.
¿no? Simplemente a ti no te puedo reconocer con tal carácter y por lo tanto no vas a tener las oportunidades como parte dentro del procedimiento. Sin embargo, como ya están los hechos sobre la mesa, hay que analizarlos para ver si efectivamente hay un incumplimiento y para ver si da para activar facultades de oficio. Siguiente, por favor. El desarrollo de las investigaciones previas. Cuando hablamos de verificación, regularmente nos ligan mucho con Profeco, con Profepa, con la PAOT, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, ¿no? De que van a llegar y con su gafete, su orden de verificación, su cámara, van a pedir ingresar, van a traer a la fuerza pública, etcétera, ¿no? A ver, aquí los lineamientos generales resolvieron esa cuestión diciendo, oye, a ver, puedes realizar requerimientos al responsable para varios efectos. Uno es que te proporcione la información, otra que manifieste lo que tenga que decir respecto a los hechos, y la otra es que aporte información y documentación relacionada con esas manifestaciones, porque no basta un simple deslinde de lo que haya afirmado el denunciante. Y los requerimientos adicionales, que también prevé los lineamientos generales, en muchas ocasiones se confunde y dice, bueno, como solo por una ocasión me puedes prevenir, luego entonces si me preveniste y no te quedó claro, me tuviste que haber requerido nuevamente. No. A ver, los requerimientos adicionales es cuando del desarrollo de la investigación todavía no te quedan claros varios puntos o no han sido desahogados de manera efectiva, haces un requerimiento adicional. Pero no podemos hacer la prevención de la prevención porque son dos figuras totalmente distintas. Y la otra parte que es interesante es que de manera expresa los lineamientos reconocen la posibilidad de dar vista al denunciante con aquello que estemos recabando del sujeto obligado. Esto es muy importante porque antes se dejaba al arbitrio, ¿no? Pues si tú quieres le das o no le das vista. Ajá. Aquí es importante que los lineamientos lo reconozcan porque de alguna u otra manera cuando hay hechos diversos a los que fueron sometidos a tu conocimiento, que se relacionan con el mismo tratamiento, o bien que hacen un deslinde total de lo que dice el denunciante, entonces puedes darle vista de aquello que hayas recabado con el sujeto obligado para que manifieste lo que a su derecho convenga. ¿Con qué fin? Con el fin que tiene la investigación previa. El fin de la investigación previa es allegar de todos aquellos elementos que permitan fundar y motivar un acuerdo de inicio para una verificación. Siguiente, por favor. ¿Cómo se concluyen las investigaciones? También la normatividad nos dice que hay dos formas de concluir estas investigaciones previas. Uno es a través de un acuerdo de determinación. En ese acuerdo de determinación yo tengo que, de manera fundada y motivada, decirle al denunciante si hubo elementos o no hubo elementos para presumir un incumplimiento a la ley general o a la normatividad que de ella deriva. Y el inicio de verificación es también con la misma obligatoriedad que nos marca el artículo 16 constitucional, cuando de manera fundada y motivada yo le digo al sujeto obligado que presumo ciertos incumplimientos a la ley derivado del análisis y de los resultados de la investigación respecto de los hechos que fueron puestos en conocimiento de esta autoridad. Y aquí es muy importante porque en este inicio de verificación, y es donde les dije que íbamos a hacer una pausa respecto de los sujetos obligados relacionados con instancias de seguridad pública y de seguridad nacional, aquí en el instituto ese acuerdo de determinación lo suscribe un servidor. Es decir, si no advertimos elementos dentro de la investigación, el titular de la Dirección General ya tiene las facultades para emitir ese acuerdo de determinación. El acuerdo de inicio de verificación, la normatividad lo marca que es el director general más el secretario de Protección de Datos Personales. Tienen que ir la firma de ambas figuras. Si alguno de los dos no está de acuerdo, ahora sí que en los términos del acuerdo de inicio, entonces este acuerdo no se da. Pero ¿qué pasa con las instancias de seguridad pública y de seguridad nacional? El 149 de la ley nos dice que cuando estamos en presencia de una instancia de seguridad pública o de seguridad nacional, tenemos que pedir la autorización al Pleno
para que la mayoría calificada de los integrantes presentes del Pleno en la sesión respectiva aprueben para que se firme ese acuerdo de inicio de verificación. Esto es, el Pleno no firma el acuerdo de inicio de verificación, sino autoriza mediante acuerdo el inicio de una verificación. ¿Por qué es importante este tema de instancias de seguridad pública y de seguridad nacional? Porque dada la magnitud que tienen, la información que ellos manejan, la importancia de estas materias, tan es así que en la gran mayoría de las leyes se fijan como excepciones al ejercicio de los derechos las cuestiones de seguridad nacional, por ejemplo, ¿no? Y de seguridad pública. Entonces, esta importancia la rescata el legislador y dice, a ver, ¿quién es el órgano máximo de dirección de cada uno de los organismos garantes locales? Pues el Pleno. Entonces, el Pleno es el que puede determinar el objeto y los alcances de esa verificación. ¿Por qué? Porque yo soy el brazo ejecutor, ¿no? Pero esos límites me los va a fijar el órgano superior. Yo no puedo agarrar y decir que vengo a revisar el sistema Pegasus y de repente me meto a todos los sistemas que tenga de investigación la policía o la procuraduría, bueno, la Fiscalía General. ¿No? Si a mí me dicen vas y revisas esa base de datos, yo nada más puedo ir y revisar esa base de datos. Esa certeza, la ley se la pone como requisito porque es un tema que impacta a toda la ciudadanía, es de interés general. Entonces, esa es la presión que quería hacerles en cuanto a los acuerdos de inicio de verificación. Siguiente, por favor. Las verificaciones también pueden iniciar de oficio y derivado de las investigaciones previas. Y esto es muy importante porque también me habían preguntado, oye, cuando llega una denuncia, ¿necesariamente tienes que realizar una investigación previa? Pues no necesariamente, si me aportas de todos los elementos desde el principio, yo el primer acuerdo recibo tu denuncia y el siguiente es el acuerdo de inicio de verificación. Lo que sí es mi deber es fundar y motivar el acuerdo de inicio. Entonces, es una responsabilidad que debes asumir y solventarla en el menor tiempo posible. Tampoco nosotros nos comemos todos los días para realizar la investigación, salvo que sea estrictamente necesario. Pero también puede darse que una verificación se inicie de oficio. Cuando ya tienes todos los elementos, pues no necesitas investigar más, ¿no? Ya los tienes a la mano y justo fundas y motivas ese acuerdo de inicio con base en los indicios que hayas encontrado o esa multiplicidad de indicios. Siguiente, por favor. Aquí les quisimos poner, digamos que cómo asumimos el acuerdo de inicio. Este acuerdo de inicio nos mandata de que debe ser una orden por escrito. Esa orden por escrito debe estar generada por aquellos servidores públicos en uso de sus atribuciones legalmente conferidas. También este acuerdo de inicio establece cuáles son las bases del procedimiento de verificación. ¿Qué es lo que pasa si yo no le digo a un sujeto obligado que voy a verificar cuáles son los objetos y alcances de mi actuación? Estoy actuando de manera ilegal. No debemos confundir los organismos garantes el hecho de que los sujetos obligados no puedan impugnar las resoluciones a que podemos hacer lo que queramos, ¿no? Porque el mandato del 16 es para toda autoridad en el ejercicio de sus atribuciones. Luego entonces, el que yo dentro del acuerdo de inicio fije el objeto y alcance de esa verificación le da certeza al sujeto obligado, le da certeza al titular de los datos, pero también me da certeza a mí. Porque al rato que me quieran exigir a mí algo más allá de lo que dice el acuerdo de inicio, yo le puedo decir básicamente al titular, a ti se te notificó el acuerdo de inicio y tú sabías cuáles eran los alcances y en ningún momento hiciste un señalamiento mayor. Entonces, es un ganar-ganar respecto de todas las partes involucradas y nosotros planteamos de manera muy específica el objeto y alcance de esta verificación. Otra de las cuestiones que es importante aquí rescatar y que a lo mejor a algunos sujetos obligados se les pasa, sobre todo nos sucede mucho cuando se dictan medidas cautelares. Cuando se dictan medidas cautelares, los sujetos obligados
se preocupan más por darle cumplimiento a la medida cautelar que por atender los efectos que tiene un acuerdo de inicio para ellos. Y este acuerdo de inicio para ellos, en el momento en que les es notificado, surge el ejercicio de lo que se conoce como su garantía de audiencia. Es donde el sujeto obligado debe decirle al INAI, oye, lo que tú presumes como un incumplimiento no es así por esto. Lo que tú presumes como incumplimiento al principio de licitud, al principio de calidad, al principio de información, no es así por esta circunstancia A, B, C, y aportan las pruebas. ¿Sí? Si ustedes le dan una revisada a los procedimientos que hemos llevado, en una parte mínima, pero sí se ha dado, de que el sujeto obligado no se preocupa por decirnos que estamos mal, o siquiera, como dicen, por meter las manos, ¿no? Simplemente dicen, bueno, pues sí, mea culpa y ya. Nos pasó un caso muy pues desafortunado desde el punto de vista que detrás pues hubo la pérdida de un empleo, pero cuando nosotros vamos y notificamos la recepción de una denuncia y preguntamos sobre el tratamiento en específico, en el primer requerimiento nos dicen, ahí está la información y te digo que ya la corrí, por mal elemento. No, pues tampoco se trata de eso, ¿no? O sea, dejamos de observar y dejamos de ver que el responsable es el sujeto obligado. ¿Sí? ¿Tendrá una responsabilidad administrativa el trabajador o el empleado? Sí, seguramente, el servidor público. ¿No? Bien nos lo dijo la doctora Naivi. O sea, a ver, aquí el tema es que los errores siempre son las personas, ¿no? La institución puede protegerse con sistemas, puede protegerse con muchas cosas, pero las personas siempre son el lado más delgado de donde se rompe la cuerda, ¿no? Dentro de la seguridad del tratamiento del perímetro. Entonces, bajo esta lógica asumamos que la responsabilidad es del sujeto obligado y actuemos como tal. Algunos me preguntaban, oye, ¿por qué el documento de seguridad tiene que pasar por el Comité de Transparencia? ¿Dónde dice? A ver, ustedes digan, ¿dónde dice? ¿O por qué creen que deba pasar? Es la máxima autoridad de protección de datos personales al interior del sujeto obligado. Luego, entonces, si la responsabilidad de tenerlo es del sujeto obligado, ¿quién debe asumir esa responsabilidad de vigilar que se haga conforme a la norma? Es el Comité de Transparencia, para eso está. ¿No? Regularmente lo que nos dicen es, oye, es que el que no quiere firmar es el OIC, porque dice que después va a conocer si algo está mal del documento de seguridad y tú me dices que está mal, él también va a estar involucrado y ya no va a poder conocer del asunto de responsabilidades administrativas, ¿no? Pues acordémonos nada más que hay servidores públicos como los del OIC que actúan en diferentes canchas, ¿no? Y si en algún momento ellos tienen que excusarse de conocer, pues lo harán y están las figuras, pero eso no quiere decir que no va a pasar por esa formalidad. ¿Sí? Siguiente, por favor. La sustanciación de los procedimientos de verificación en términos de los lineamientos, adicional a los requerimientos que ya veíamos, que puede ser a los sujetos obligados o terceros, está el de las visitas de verificación. ¿Cuántos de los organismos garantes cuentan con una estructura de ingenieros en sistemas, por ejemplo, que los coadyuven a realizar este tipo de visitas de verificación? Vamos a suponer que el tratamiento que se denunció como indebido tiene que ver con una base de datos. ¿Ya nos preparamos como sujetos como organismos garantes para atender este tipo de diligencias? ¿O cómo las realizamos? Siguiente, por favor. Una de las novedades de la ley general fue la posibilidad de que los organismos garantes dictaran medidas cautelares respecto de un tratamiento que fue sometido a su conocimiento y que se asume como indebido. ¿Cuándo aplicamos estas medidas cautelares? Si dentro de la sustanciación de la verificación advertimos dos cuestiones que están ahí y que son los calificativos. ¿Es un riesgo inminente o irreparable en materia de protección de datos personales? Les cuento uno de los casos. La denunciante viene y se queja, dice, oye, quiero hacer de tu conocimiento que en Compranet aparece dentro de una relación de siniestralidad de un seguro de gastos médicos mayores el nombre de mi hija
asociado a su padecimiento. Dice, y eso es un tratamiento indebido y quiero que actúes en consecuencia. Revisamos Compranet, efectivamente estaba esta relación, pero no nada más de la niña. Había una serie de 60 o 70 beneficiarios de ese seguro de gastos médicos mayores del año anterior, en donde venía el nombre, venía la edad y venía aparte el padecimiento. Y en verdad que el de la niña era el padecimiento menos delicado para efectos de salud, ¿no? Había cuestiones fuertes de cáncer, de infartos, de otro tipo de cuestiones mucho más graves de otras personas. Entonces, ¿eso de qué nos habla? Yo no puedo, bajo la lógica de cumplir con un requisito dentro del procedimiento de contratación, que es dar la siniestralidad del año inmediato anterior para que pueda ser valorada y entonces venga la postura del nuevo proveedor para yo hacer la contratación, con el argumento de decir, pues es que así me la dio la anterior aseguradora. Es más, yo no la puedo editar, ¿no? Porque fue lo que nos vinieron a decir. Oye, es que yo no la puedo editar, ese es un documento que produjo la aseguradora, no lo produje yo, ¿no? Y qué casualidad que pudo editar el logo de la aseguradora y no pudo hacer la versión pública quitando los nombres. Porque para efectos de siniestralidad, ¿de qué nos sirven los nombres como aseguradora? Al contrario, sí les causan un perjuicio directo si esa información anda vagando ahí por la red y al rato una de esas personas quiere contratar un seguro por otro lado y resulta que, ¿qué crees? Que ese padecimiento era preexistente y aquí tengo la prueba. Entonces, ahí fue en una de las ocasiones que desde el inicio de la verificación se dictó la medida cautelar de sustituir esa documental por una versión pública de la misma. Entonces, ¿cuál es esa finalidad? La finalidad es correctiva. ¿Se corrijo o no se corrijo el tratamiento indebido? ¿No? Ahorita me puede decir, es que cuando ya apareció sin los nombres, para mí ya está corregido. Ya nos dimos cuenta, a lo mejor de primer impacto sí, pero ya el análisis que se hace del caso, lo que nos faltaba es que esa versión pública no pasó por el comité, por ejemplo. ¿Sí? O sea, es una formalidad que exige la ley, que ya no tenía un impacto directo para el particular, pero que también tengo que yo observar y que yo advertir y que yo decir en la resolución. Y también tengo que exigir que se haga. Y la temporalidad es en tanto se llevan a cabo y se cumplen las recomendaciones del instituto. En este caso la recomendación pasó de ser temporal a ser definitiva, de que esta versión pública tenía que estar de manera definitiva ahí arriba y no podía ser sustituida otra vez por una donde aparecieran los nombres. Estas medidas cautelares también pueden ser solicitadas por parte del denunciante, no nada más es en activación de las facultades de oficio del instituto. Otra de las medidas cautelares que tuvimos, y a lo mejor esto pasa mucho con los sujetos obligados, por esta cuestión que nos habla la Ley General de Transparencia, que nos dice que aparte del CIPOT debemos mantener la información en el sitio de la institución. Y en muchas ocasiones no cumplimos o no tenemos el mismo criterio para uno o para otro lado. Aunque tenemos la misma información aparente, lo cierto es que, por ejemplo, tratándose de las actas del Comité de Transparencia, en el CIPOT, la versión que existía de esa acta de Comité de Transparencia estaba sin anexos. Pero en la página del sujeto obligado tenía los anexos y aparte los anexos sin estar en una versión pública. Y era una cuestión que tenía que ver con casos de abuso sexual. Entonces imagínense, dan a conocer el nombre y dan a conocer el tipo de casos en el que están involucrados y entonces ahí es una afectación de manera directa. Ahí también se dictaron este tipo de medidas para sustituir ese tipo de información. Siguiente, por favor. El tipo de medidas cautelares es el cese inmediato del tratamiento de aquellos hechos que ocasionen el daño. También dentro de estos tipos de medidas está la realización de actos, ¿no?, cuya omisión pueda causar ese daño inminente, el bloqueo de datos y cualquier otra medida dirigida a restaurar la protección de datos personales. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? Siguiente, por favor.
Ahora, aquí vamos al tema de la resolución. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en la resolución? De hecho, como comercial, en la página del instituto, si ustedes le dan clic en resoluciones del Pleno, van a poder ver las del sector público en materia de protección de datos personales en el ámbito de aplicación de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Y viene la versión pública de todas y cada una de las resoluciones que ha emitido el instituto, en donde ustedes podrán advertir en la parte de antecedentes, por ejemplo, cuál fue la secuela desde la investigación y también durante la verificación, cuáles fueron los hechos analizados, cuál fue el análisis de principios y deberes y después cuáles fueron las consecuencias de esa resolución. ¿Qué es lo que siempre tomamos en cuenta al establecer este tipo de resoluciones? Debemos establecer las medidas que debe adoptar el responsable para restituir la protección debida de los datos personales. Este tipo de medidas tienen que ver con la generación de documentos, propiamente, como les decía. Puede ser un aviso de privacidad, porque ya una vez que investigué y que verifiqué que tu aviso de privacidad no cuenta con todos los requisitos exigidos por la ley, entonces te ordeno como medida que hagas uno que se adecue y que cumple con cada uno de los requisitos. Igual en el tema del documento de seguridad. Nos pasa mucho el tema del programa de capacitación. Como lo veíamos en la mañana, es muy importante y a lo mejor no le damos la importancia y la magnitud de la trascendencia que tiene el tener un programa adecuado de capacitación. Pero un programa adecuado de capacitación por los roles que cada uno de nosotros maneja o en donde cada uno de nosotros interviene dentro del tratamiento de datos personales. Estos roles que jugamos muchas veces no están delimitados, ¿no? Yo cuando les digo, oye, a ver, dame el procedimiento, pero también, o sea, descríbeme el procedimiento, pero dame el documento donde se describa de manera puntual para poder entender cuál es el proceso que sigue dentro de este tratamiento. Algunos sujetos obligados no lo tienen, ¿no? Dicen, no, bueno, es que yo los trato y pues así, yo los recolecté, ¿no? O como en estos ejercicios de encuesta que les digo que realizamos, en su mayoría sujetos obligados que son fideicomisos nos dicen, no, yo no trato datos personales, yo puro dinero, yo datos personales no. Entonces, bueno, seamos sinceros, hagamos un ejercicio autorreflexivo y digamos, efectivamente no tratas ni un dato personal aunque seas un fideicomiso. Entonces se mueve solo, a nadie le pagas de ahí. O sea, es más, por cumplimiento de norma fiscal o de auditoría financiera, tienen que tener los padrones, aunque les hayan sido transmitidos por el sujeto obligado que hizo el ejercicio de los recursos. Pero están tratando esos datos y los tienen almacenados muchas veces dentro del propio fideicomiso o como parte de la documentación que da cuenta del ejercicio de recursos dentro de los fideicomisos. Entonces, es muy importante tener claridad del procedimiento que llevan al interior del proceso para ver y delimitar muy bien el tratamiento. Porque de ahí tiene que ver mucho con las medidas, porque luego ya en cumplimiento nos dicen, bueno, ¿y quién lo tiene que hacer? ¿No? Porque ya me acerqué a la unidad de transparencia y me dicen que ellos no. Ya me acerqué al comité de transparencia y ni siquiera me abren. Dice, la verdad es que yo no sé qué hacer, yo soy la unidad administrativa y me están echando a mí la bolita, ¿no? Nos pasó en un asunto de una vulneración. Conocimos de una vulneración y de entrada a la unidad de transparencia dijo, yo no sé, es bronca del titular de la unidad administrativa, Lo que tú me quieras preguntar, con mucho gusto, pero de una vez te adelanto que es por su culpa, Pues no, oye. ¿Qué otra función tiene que hacer la unidad de transparencia? Asesorar en materia de datos personales, ¿no? Entonces, muchas veces nos dicen, oye, ¿por qué no dirigiste el requerimiento inicial a la unidad de transparencia? Y volvemos a la figura del responsable. ¿Quién es el responsable del tratamiento? Es el sujeto obligado. Entonces, en ninguna de las ocasiones, salvo contadas, hemos ido con el titular, pero es por una cuestión de operatividad. Vamos con el representante legal, o en el que dentro de la norma es la representación legal de esa institución. ¿Por qué? Porque asumimos que el representante legal sabe la magnitud de enfrentar un procedimiento administrativo, y entonces le da la celeridad y asume la consecuencia de los plazos, ¿no? Porque muchas veces
Si lo subes hasta arriba, pues de aquí a que baja quien de veras nos puede dar la información, ya pasaron los 5 días, me vas a dar una prórroga y la prórroga no te va a alcanzar y no me vas a llegar de la documentación necesaria. Entonces tratamos de hacernos de nuestras mañas para obtener esa información de manera lícita, pero digamos que apuntando al target específico. La otra cuestión que es muy importante es señalar el plazo en el que tienen que cumplir estas medidas, ¿sí? Porque no lo podemos dejar abierto. Estamos asumiendo que si estamos exigiendo el cumplimiento de algo, la realización de un documento o la generación de una política o la puesta en marcha de un programa de capacitación, tenemos que dar un tiempo. Y ese tiempo tiene que estar establecido en esta resolución. ¿Por qué? Porque los lineamientos no nos lo dan y la ley no nos los da. No nos dice toda resolución debe ser cumplida en 5 días, en 6, en 30 o en 20. Entonces es en la resolución donde tenemos que poner esta información. La otra cuestión que es justo donde ya dicen, no que me habías dicho que no tenía consecuencias este procedimiento, no, sí tiene consecuencias y tiene consecuencias de responsabilidades administrativas. Lo que no tiene es una sanción pecuniaria directa. La puede tener si tú haces una omisión o si no cumples con la resolución emitida por el INAI. Pero ahí ya estamos hablando de otra figura, que es una medida de apremio. Y esa medida de apremio está vinculada únicamente al cumplimiento de la resolución, no propiamente derivado del incumplimiento a la ley. Entonces, la consecuencia más fuerte está aquí en dar vista al OIC o a las autoridades competentes. Por ejemplo, la ley nos dice, si estás hablando de administración pública, es al OIC correspondiente. Si estás hablando de partidos políticos, tienes que ir al INE. ¿No? Porque de acuerdo a la Ley General de Partidos Políticos, el INE es la única autoridad, la autoridad administrativa electoral, que puede sancionar a los partidos políticos en el desarrollo de sus actividades. La otra, tenemos que hacer y ordenar la notificación tanto al denunciante como al responsable. Cuando es de oficio, pues únicamente al responsable. Y ahí se me… el tema que platicábamos, ¿no? Tenemos que recordarles a los sujetos obligados que las resoluciones son obligatorias, son vinculantes y no son recurribles, son definitivas. Entonces, bajo esta lógica, tienen que cumplir con lo que mandata, porque si no, entonces sí ya viene el tema de las medidas de apremio. Y la otra parte es que el particular, el titular de los datos personales que haya tenido la figura de denunciante, sí puede acudir en juicio de amparo a impugnar la resolución, ¿no? Él me puede decir, no es suficiente, no me resolviste la litis que te planteé, en el sentido de que el tratamiento al que yo me refería era otro, ¿no? O por cualquier otra circunstancia. Entonces pueden acudir al juicio de amparo. En términos generales, digamos que hasta aquí decimos, ya cumplimos con el procedimiento, yo me lavo las manos, porque aparte en las resoluciones se marca que el cumplimiento ya no está en mi cancha, ¿no? Ya el cumplimiento, por ejemplo, aquí en el INAI, está en la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades. Pero ¿cómo vas a mandar a analizar el cumplimiento, a resolver sobre el cumplimiento de esta resolución a un área que no intervino durante la sustanciación? ¿Cómo lo resuelve el Pleno? A pesar de que la ley lo dice así, los lineamientos lo dicen así, el Pleno lo que dice es, sí, se manda a la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades, pero con la asesoría técnica de la Secretaría de Protección de Datos Personales. Entonces todavía nosotros opinamos sobre el cumplimiento de esa resolución. O sea, nosotros que tuvimos y que tuvimos los elementos para dictar las medidas, hacemos todavía esa opinión técnica después de que ya está la resolución hecha respecto del cumplimiento. Siguiente, por favor. Este es el link, si lo quieren, para que no tarden mucho en la búsqueda, en donde pueden encontrar las resoluciones de verificación que ha emitido este organismo garante nacional. Y ahora vamos a los números, como para compartirles nada más unos temas de estadística.
El incremento que se da, por ejemplo, de 2017, 2018 y 2019, que es lo que podemos reportar, en 2017 llegaron a 40 denuncias, ¿no? Se recibieron 40 denuncias, se desahogaron las 40 denuncias y los procedimientos de verificación derivados de las mismas. Ya en 2018 hubo una cuestión a observar que era el tema del proceso electoral, porque muchas de las denuncias fueron en contra de partidos políticos. Entonces nosotros decíamos, bueno, este aumento, ¿no?, que se da en 2018, que llegamos a 110 expedientes más o menos, dijimos, bueno, digamos que esa métrica no las da el proceso electoral. ¿Por qué? Porque los sujetos obligados que estuvieron involucrados en el tratamiento denunciado eran partidos políticos. Sin embargo, hoy 2019, que vamos manejando más o menos arribita de esos números, nos damos cuenta que también tiene que ver el conocimiento que tenga la ciudadanía de esta herramienta. Pero también debemos decir que resulta que como un elemento, como dicen, como un ejemplo, es de que la capacitación sí sirve, es que un 70% de las denuncias son de servidores públicos, en contra de sus compañeros o respecto de tratamientos, cuando van y se atienden en el ISSSTE o se atienden en el IMSS o es respecto de tratamientos de sus hijos en las escuelas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que falta que se conozca de este derecho. Falta que se conozca más sobre el derecho a denunciar esta clase de tratamientos indebidos. Entonces, la verdad es que como servidores públicos tenemos la gracia de ir viendo dónde está el punto negro y hacerlo más evidente y después actuar en consecuencia, ¿no?, como dicen. Como lo son, sabemos bien, un buen número de las solicitudes de acceso, ¿no? Dicen, bueno, estas son de aquí adentro, porque ¿quién más sabe que yo giré un correo electrónico el día de antier? O ¿quién más sabe que yo me estaciono en el cajón número 3, etcétera? Pero bueno, o sea, es cuestión de que tenemos, o sea, la ventaja de esto nos habla de que tenemos la herramienta, de que tenemos el instrumento y nada más hay que socializarlo. ¿Para qué? Para que tenga un mayor impacto. Hay una cuestión que desafortunadamente, además, porque muchos escuchamos, ¿no? Es que la era digital, debemos de cuidar más nuestros datos en la era digital, etcétera. Pero lo cierto es que hay una brecha generacional muy importante en el manejo de tecnologías. Y esa brecha generacional, mi mamá, por ejemplo, no va a tener la misma precaución o las mismas medidas de seguridad cuando apenas está aprendiendo y no porque mi mamá sea muy grande, pero no le gusta la tecnología, a mover el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿existe ese problema? Claro que existe, es lo que ven, es uno de los importantes retos que viene, sí, pero también a nivel de a pie, como dicen, o sea, aquí también se da muchas prácticas indebidas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas nos llegaron denuncias en donde decían, oye, en la escuela secundaria técnica tal, llega a la escuela o la universidad fulanita de tal y empieza a repartir volantes de que va a rifar un Apple Watch. Y entonces a los niños de secundaria, menores de edad todos, les empieza a sacar su información. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu teléfono? Dame un correo electrónico, dame el nombre de tus papás. Y los niños, pues con tal de participar en esa rifa, sueltan toda la información. Y entonces es una herramienta de mercadeo que tienen esas universidades para cuando, que el niño no se quedó en la UNAM, no se preocupe, mire, aquí tengo este 50% de beca. Entonces, ese tipo de cuestiones también nos habla de que tenemos que platicarlo con los que están al lado, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros familiares, porque esas prácticas se dan, ¿sí? La semana pasada tuve un percance automovilístico y el de los seguros, cuando le dice a mi esposa para que llenara lo que había sucedido, nos pasa el formato en donde la parte que nos pegó ya había puesto todos sus datos personales. Son prácticas que se dan en el día a día.
O sea, si precisamente para eso es la figura del seguro, para que un tercero responda respecto de los daños que tú causaste, es irrelevante que tú tengas mis datos. O vamos a ponernos en el otro supuesto, en el que yo pegué, mi seguro se va a hacer responsable, ¿para qué quiere la otra parte de mis datos? Ya si llegamos a otra instancia, como es el juzgado cívico, bueno, ahí el juzgado cívico sí nos los pide a ambos porque ya es para otros efectos. Pero en muchas ocasiones no cuidamos el tratamiento que le damos a nuestros propios datos, ¿sí? Para los demás. Por ejemplo, en el sitio web que ponía la doctora para ver si nuestro correo electrónico había sido motivo de alguna brecha. Y me metí y yo ya tenía notificación de 4. Entonces dices, bueno, imagínate la psicosis de escuchar a la doctora. Veo que hay 4 brechas y después me llega la notificación que cambie mi contraseña de Apple. Dices, no, bueno, ya. Alguien se metió a estas conferencias, ¿no? Y a este taller. Algún malicioso. Pero no, bueno, es parte del día a día y también es importante que todas esas cuestiones de carácter electrónico, informático, cómo las vamos a resolver como sujetos obligados y cómo las vamos a resolver como organismos garantes. Hay sujetos obligados que sus jefes les dicen, oye, ¿sabes qué? Vamos a facilitarle al particular la notificación de los baches. Que nos digan a través de una aplicación dónde está el bache y vamos y lo aplicamos. Y en muchas ocasiones seguimos cayendo en la falla de pedir datos personales que son innecesarios para atender un tema de bacheo. ¿Para qué quieres el nombre? ¿Para qué quieres el teléfono? A lo mejor dices, oye, como medio de comunicación sí necesito uno para yo informarte qué hice, si lo hice o si no lo hice. O para poderte escuchar o vincular con el número de servicio, etcétera. Pero luego pedimos datos exagerados. O hablas para pedir auxilio de la policía y te interrogan primero a ti. ¿Pero de dónde me habla? ¿Y de qué teléfono? ¿Y a usted le pasó? ¿Vio? ¿Es testigo? ¿Está al lado? ¿A cuántos metros está de los hechos? No. A ver, todo este tipo de aplicaciones o de medidas con ayuda de medios tecnológicos también pueden ser evaluados por el instituto de manera previa a que salgan, si es que van a tener un tratamiento intensivo de datos. Y esto es a través de la evaluación de impacto, ¿no? Entonces los sujetos obligados dicen, oye jefe, está bien, vamos a desarrollar esta aplicación, pero ¿qué crees? Hay que ir al INAI, porque vamos a tratar datos a través de esa aplicación, como lo hizo el INE, por ejemplo. En la aplicación que desarrolló para obtener el apoyo ciudadano para los candidatos independientes, se acercó al INAI y el INAI vigiló el proceso de esa aplicación. La parte que no vigiló, digamos, el INAI, porque no llegaba hasta allá la intervención del INE, que fue justo de todo lo que hicieron los propios candidatos independientes, pues es por donde desafortunadamente se dieron la mayor cantidad de tratamientos indebidos, ¿sí? Entonces, ahí también nos falta cubrir muchos aspectos. Ok, yo como autoridad electoral en la materia voy a salir con esta aplicación para estos efectos y también tiene que asumir un poco más el acompañamiento. Si no, la responsabilidad es el acompañamiento. A ver, ¿con qué lo vas a hacer? ¿Con qué smartphone? Y a ver, ¿sí? O sea, otro tipo de vigilancias que tenemos que hacer. Adelante. Emanuel, ¿me ayudan con la...? Ya va el micrófono. Gracias. Con relación al proceso electoral del año pasado, se identificaron muchas quejas con relación a llamadas a la ciudadanía por partidos políticos, ¿no? A mí me inquieta mucho que, por ejemplo, en las próximas elecciones intermedias se vuelva a repetir este tipo de situaciones. Hay medidas o mecanismos adicionales hacia los partidos políticos para evitar que, por medio de call centers, obviamente, no te llaman directamente ellos, pero te habla el partido, según, pues no te estén molestando como las compañías telefónicas, ¿no? Para promover un candidato, o sea, para empezar, ¿de dónde obtienen mi teléfono? ¿No? Me hablan a lo mejor de 3 partidos promoviendo a su candidato, pero la pregunta es,
de dónde obtienen esa información, así como las medidas que se tomaron cuando se filtró el padrón electoral por el Partido Movimiento Ciudadano. Se están haciendo mecanismos adicionales, se está trabajando en conjunto con el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué se está haciendo para este tipo de situaciones? Gracias. Sí, mira, todo el aspecto que tiene que ver con prevención y autorregulación no lo lleva un servidor. Pero te puedo contar la experiencia en relación a estos dos temas que pusiste sobre la mesa. El primero, el de las llamadas. En su momento trabajamos de la mano FEPADE, INAI y la Fiscalía General y el INE. Bueno, el INE menos, porque él dijo, bueno, yo ya casi voy a entregar la estafeta, ya le va a tocar al tribunal. Entonces se metió un poco menos en el tema de las llamadas porque recordemos que fueron 2 o 3 días antes de la jornada electoral. Entonces, llegó a conocimiento del INAI y se hicieron estas mesas. Se determinó que fuera la FEPADE quien realizara la investigación más exhaustiva en razón de los medios que tenía a su alcance, ¿no? ¿Qué pudo advertirse? Muchos de estos números eran enmascarados y siguiéndole el rastro, eran call center que estaban en Brasil, call center que estaban en India. O sea, ahí nos enfrentamos al tema de la extraterritorialidad. Eran cuestiones que en algunos de los casos sí llegó, entiendo, a detectarse a un tercero, a una persona de carácter privado. No se pudo encontrar nada que asociara de manera directa a los partidos políticos, porque recordemos que eran llamadas que denostaban, no que llamaban a votar a favor de alguien, sino que denostaban y que causaban esta guerra sucia. Entonces, eso es lo que te puedo contar en relación a ese tema. Seguramente para este nuevo proceso, el área de prevención y autorregulación trabajará de manera coordinada y directa con el INE, como siempre, para ver qué mecanismos hay. En el análisis que hacíamos del caso concreto, a las fuentes a las que íbamos en un primer momento efectivamente era el INE, como autoridad administrativa electoral, en el sentido de que por ley, todos los contratos que celebran los partidos políticos deben estar registrados ante el INE y los proveedores que contraten con partidos políticos deben estar en el registro de proveedores del INE. Luego entonces pedimos toda la información en su momento de aquellas contrataciones que hubiesen realizado partidos políticos para call center, para realizar este tipo de llamadas. Sí nos llegó información de muchos, sobre todo de partidos políticos a nivel local, en donde las llamadas contratadas o los call centers contratados eran para realizar encuestas. Y eran encuestas que estaban relacionadas con la elección interna de candidatos. Digamos que fue lo que pudimos atraer en ese momento. Pero en las llamadas en específico fue eso. O sea, en esos 3, 4 días que se dio todo este tema, se actuó de esa manera. Se abrió el Telinai, estuvo abierto todo el proceso. Todo el fin de semana a las 24 horas del día para recibir denuncias si es que llegaban este tipo de llamadas y se recibían. Y te digo, se manejaba de manera coordinada con FEPADE. En el momento sí fue algo que no se había vivido, que en el momento se asumió y se asumió más como una tarea de coordinación, como lo ha hecho el INAI para el tema de robo de identidad, con Profeco, con PGR entonces, ahora Fiscalía General. Siempre vamos de la mano de las instituciones que están relacionadas con los temas, pero seguramente el INAI trabajará de la mano para el próximo proceso con el INE para ir cerrando la puerta a este tipo de circunstancias. Y el otro tema era de… ya, ok. Y bueno, y relacionado con este tema, donde sí pudimos, por ejemplo, actuar e incluso dictar medidas fue en el tema de las tarjetas del Partido de Acción Nacional, porque ahí sí llegaban a tu domicilio con tu nombre, ¿no? Entonces ahí sí había un tratamiento más que dado, ¿no? De tu nombre con tu domicilio y haciéndote llegar propaganda de carácter electoral que pues, tú no habías solicitado ni habías dado la autorización para que te llegara. ¿Alguna duda más? ¿Sí?
Hola, buenas tardes. Mi duda, bueno, más que duda es como una recomendación. ¿Qué recomendación nos darías en el caso de los órganos garantes cuando emitimos las resoluciones de las denuncias o cuando se emiten las resoluciones de las denuncias y se da vista a los órganos internos de control? No pasan 2 días cuando está la llamada del órgano interno de control y lo primero es, ¿y qué tengo que hacer? Lo segundo es, ¿por qué yo? ¿Por qué me toca a mí? Si yo no tengo la capacitación, no tengo el personal, no tengo el conocimiento, no tengo nada, ¿no? Entonces, sí hemos tenido un poquito en esa parte cómo podríamos reforzar o de qué manera podríamos, digo, independientemente que tendrían que tomar las capacitaciones en materia de datos y demás, pero como tal, muchas veces lo que ellos nos dicen es que en mi ley, porque las áreas luego son como muy de lo que dice mi ley, ¿no? Y hasta aquí, no establece un procedimiento correspondiente a ese tema en específico de lo que yo tengo que hacer para dar continuidad a una vista dada por un órgano garante derivado de una denuncia, ¿no? Mira, yo creo que ahí la respuesta está fácil porque tienes que decir es por ministerio de ley, porque la ley así lo establece. Y no debes olvidar, OIC, que este tratamiento de datos que yo analicé a la luz de la ley general está dado en el ejercicio de atribuciones de servidores públicos. Y todo servidor público está sujeto al régimen de responsabilidades administrativas. Luego, entonces, claro que hay de dónde sujetar a ese servidor público que incumplió con la Ley General de Protección de Datos Personales y realizó un tratamiento indebido de datos personales. ¿Que está en su cancha? Sí, sí está en su cancha. ¿Por qué? Porque tú no podrías agarrar al servidor público en específico, creo yo, te digo que cuando se dio esta discusión con gente del sector privado, ellos decían que ese trato diferenciado no debía existir y que todos somos iguales ante la ley y por lo tanto también tenían que multar a los servidores públicos. Entonces, aquí creo que el régimen de sanciones llevado a las responsabilidades administrativas tiene que ver mucho con la función propia del Estado, de los sujetos obligados. ¿No? Los sujetos obligados hacemos una función de interés público, de interés general, damos servicios, ¿no? Damos cauce a los trámites de la ciudadanía. Luego, entonces, nuestra materia no es el lucro, como sí lo es, por definición, el tema de muchas veces de las sociedades del sector privado. Entonces, creo que ahí el OIC no podría salirse por la tangente y decirte que no está en su ley, que cómo le hace para sancionar al servidor público, para sujetarlo al procedimiento si no se establece la hipótesis, cuando la hipótesis está establecida en la ley general, ¿no? Y si son causas de sanción, porque así lo establece, A, B, C, D, E, F, G, ¿sí? Entonces, sí la establece, y si es esa sanción y si hay una remisión dentro de la ley a que conozca en el ámbito de responsabilidades administrativas, creo que no podrían decirte qué hacen, que es la primera vez que les pasa, etcétera. Yo creo que ahí sí necesitan, más los sujetos obligados que tienen al OIC sentado ahí en cada sesión del Comité de Transparencia, no podría decir que desconoce la materia. El punto es que a lo mejor lo que sí necesita es que se capacite a sus integrantes del órgano interno de control o de la Contraloría Interna en la materia, para que cuando llegue un asunto como esto pueda salir e interpretar o determinar o leer lo que se está diciendo en la resolución. Mira, por ejemplo, nosotros asumiendo como todo, ¿no? A ver, ¿cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades? Nosotros veíamos debilidad en el entendimiento de lo que está alrededor de la ciberseguridad o la seguridad de datos. Entonces planeamos desde el año pasado que este año teníamos que capacitarnos en el área en ciberseguridad y en protección de datos. ¿Por qué? Porque aunque yo no haga el dictamen, ¿no? Porque no soy perito en la materia, tengo que tener un entendimiento de qué es lo que están poniendo en mi mesa. Entonces, si esa puede ser una salida para tu órgano interno o tus órganos internos de control, si la cuestión es desde el organismo garante, si vas a sentar a la Secretaría de Contraloría o Secretaría de Función Pública y les vas a decir, oye, vamos a hacer una capacitación específica con tus OICs en los sujetos obligados relacionada con el cumplimiento o con los efectos del cumplimiento de una resolución que yo pueda emitir en términos de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado, creo que sería una buena salida.
pero ante un señalamiento expreso que te digan, oye, ¿por qué me lo mandas a mí? Creo que está clarísimo que es porque la ley así lo define y por la propia concepción del modelo de sanción que está establecido en la ley general. ¿Sí? O sea, la ley general no va hacia lo pecuniario, sino va al tema de responsabilidades administrativas, porque a final de cuentas, eso hacemos todos los días, ¿no? Desarrollamos una función pública y esa función pública, ante todo, está sujeta al régimen de responsabilidades administrativas. Entonces, y lo vivimos, cuando tú vas a una unidad de transparencia, cuando vas a una unidad administrativa, lo primero que quieren definir es, oye, ¿quién es el responsable aquí? A mí dime quién es el responsable para ver hasta dónde te contesto o qué información te doy, ¿no? Porque ya se están cuidando de los efectos, cuando creo que deberían preocuparse y ocuparse en hacer todas las cuestiones preventivas de cumplimiento a la ley, ¿no? Estábamos revisando el día de ayer los resultados de esta encuesta 2019 que les comentaba y es impresionante asumir que son conscientes los sujetos obligados de las carencias y que nos las hayan dicho es súper valioso. O sea, en verdad uno podría decir, oye, como es una encuesta no vinculante te van a decir que todos bien, palomitas, 100%. No, están preocupados y están ocupados y están diciendo, oye, yo no tengo ni idea por dónde empezar en el tema de aviso de privacidad o de documento de seguridad, ¿no? O es más, te digo, sí tengo todos mis avisos, pero ya cuando me pones todos los requisitos, te digo sinceramente, no cumple con todos. Y entonces, así vayamos marcando la pauta hacia dónde vamos y hacia dónde vamos madurando el cumplimiento a la ley. Si yo salgo con unos indicadores, unos criterios, una metodología de evaluación del cumplimiento de la ley, lo bastantemente estrictos para que no suceda y simplemente me saquen la espada de Damocles y diga, tú sujeto obligado, mal por ti y mal por ti también, pues obviamente no voy a generar el conocimiento y los efectos que busque el cumplimiento a la ley. ¿Sí? No lo voy a generar porque lo único que voy a generar es que se apaniquen los sujetos obligados, que procuren sacar la estrellita para después sacar un spot y decir, 100% de cumplimiento en datos personales. Entonces tenemos que tenemos que ir caminando de la mano de los sujetos obligados en esta maduración del cumplimiento a la ley. Desafortunadamente, los procedimientos de investigación y verificación, pues son, como dicen, con sangre la letra entra, ¿no? Esta ya no hay de otra. Esa ya es una resolución que derivó de ese tratamiento, que ya está advertido que hiciste mal, que es contrario a la ley y entonces viene una consecuencia. Y que son el tema de las medidas o de la vista incluso. Pero como organismos garantes tenemos mucho que ver y que hacer en el acompañamiento que tengamos con los sujetos obligados. Entonces, esa sería la recomendación básica respecto de los órganos internos de control. Vale la pena sentarlos a la mesa y capacitarlos en los alcances que tienen las resoluciones que está emitiendo ese organismo garante. No, de nada. En ocasiones podemos advertir que pudiera haberse dado una vulneración de datos personales al entregar información, digamos, de carácter público, pero que contiene también datos personales y que el sujeto obligado no tiene el cuidado para hacer el resguardo correspondiente o hacer la protección adecuada. Me llamó la atención que mencionaba que la vista al órgano de control se debería de dar, o no sé si, o sea, mi duda es en ese sentido, si pudiera darse la vista al órgano de control desde el momento en el que se emite la resolución en materia de protección en materia de acceso a la información, o bien tenemos que esperar hasta que suceda esto de la investigación previa o en su caso del inicio de la verificación y que el resultado sí arroje que hubo una vulneración, o se puede dar la vista desde el momento en el que le menciono para efecto de que ellos hagan una investigación en materia de responsabilidades administrativas. Mira, creo que va de la mano de la anterior en el sentido de que si tú das la vista de manera directa seguramente no van a saber por dónde empezar. Aquí nos ha pasado y nos han dado vistas al área, ya sea derivado de la tramitación de un recurso de revisión o bien de la sustanciación de las denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia, de las famosas DIT, ¿no? Cuando se advierte que en esa denuncia
Aparte de que no está completa la información, hay información que no debería estar ahí porque no están testados los datos personales, por ejemplo, nos han dado vista. Incluso voy a ir un poquito más allá. Cuando se dio el supuesto de las DIT, en un primer momento quien nos da vista es quien estaba sustanciando la denuncia. ¿Y a qué problema nos enfrentamos al momento de emitir la resolución de la verificación? De que tuvimos que determinar en la resolución del procedimiento de verificación una dualidad en el cumplimiento, que parecería ser absurda, pero que era necesaria. Es o bajar la información porque ya dejó de ser de la temporalidad que debes tener de acuerdo a los lineamientos para publicación en el CIPOT, o la sustituyes por una versión pública de esa información, ¿no? Entonces, ¿qué aprendimos de ese caso? Que la vista hacia nosotros por un tratamiento indebido de datos personales debe ser en la resolución de la DIT. Cuando ya quien sustanció la DIT y el pleno que la resolvió, ya puede decir, oye, a ver, esta información sí tenía que estar arriba, no tenía que estar arriba, y entonces los efectos pueden ser ya nada más para que tú establezcas el tipo de sanción en la que incurrió, el incumplimiento, para ver qué sanción le aplica. Pero sí nos enfrentamos a esa cuestión. La recomendación sería que dieras vista a tu área de datos para que desarrollara la investigación o la verificación de manera directa, y ya después la vista al OIC. Porque ahí en la resolución, como veíamos, que les marqué ahí, tú estableces la hipótesis de incumplimiento, que en términos del 163 es causa de sanción. Entonces ahí ya la estás estableciendo. Y ahí ya le das las herramientas al OIC, aunado a lo que decíamos hace un momento. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. ¿Contemplaba usted ahí que como parte de las medidas cautelares se tiene considerado el bloqueo de datos personales? ¿Sería tan amable de ejemplificarnos algunos supuestos en los que se debe de implementar esta medida? A ver, estamos en el supuesto de tratamiento de datos en el orden o con factores tecnológicos electrónicos, ¿no? Por ejemplo, bases de datos. Cuando tú vas a llevar y tienes documentado un proceso en donde dejan de ser útiles los datos, tienes que establecer un periodo de bloqueo para después llegar a la supresión. En un momento dado, tú puedes hacer uso como medida, pero acuérdate que tenemos que tener muy en cuenta que, como en materia de amparo, que no dejes sin materia la verificación, esto es, y que tampoco causes un daño más allá del que tú quieres preservar. Luego, entonces, tienes que tomar una medida que sea adecuada y que sea de manera correctiva y de carácter preventivo. Entonces, en esa circunstancia, imagínate cualquier tratamiento que se esté dando de datos personales en donde tú puedes ordenar que de momento dejen de ser tratados en esa plataforma hasta en tanto se defina cuál es la medida definitiva que va a dictar el instituto o el organismo garante en relación a ese tratamiento. El bloqueo tiene que ver con dejar de usar ese dato para los efectos o la finalidad que la estabas usando, hasta en tanto se determine si era una finalidad que estaba contemplada dentro del tratamiento inicial, por ejemplo, ¿no? Porque muchas veces están sujetos los datos a finalidades muy diversas a las que fueron originadas en el momento de su recolección, ¿no? En alguna ocasión que nos pidieron dar una charla para las oficinas regionales de empleo que ayudaban al Sistema Nacional del Empleo a ejecutar los programas. Decían, a ver, es que esas oficinas estatales que dependen de los gobiernos estatales recolectan los datos, los incorporan a mi sistema y a partir de mi sistema viene todo el apoyo de capacitaciones, las becas por desempleo, bueno, no se llaman becas, pero vaya, los apoyos por desempleo o todas las herramientas que tenía el Servicio Nacional de Empleo, ¿no? La bolsa de trabajo, etcétera. Dice, pero resulta que lo que está sucediendo es que esos mismos datos hacen una base de datos espejo y la utilizan para los fines que el secretario o el gobernador desean, pues porque ya los pueden incorporar a programas sociales estatales o para otros fines. Entonces, a ver, ahí estás haciendo un tratamiento de datos que en principio el responsable pues era la Secretaría de Trabajo y Previsión Social Federal,
y que el sistema lo dotó ella y que la seguridad y el deber de seguridad en principio era de ella, pero el deber de confidencialidad en esa parte era también de su encargado, en este caso de la oficina regional o estatal del empleo. Y si ellos cambiaron la finalidad, ahí tú tienes que advertir de primera mano, si ese evento te va a tocar a ti como organismo local, decir, oye, ¿sabes qué? Ya detecté que tienes una base espejo y tienes que bloquear el tratamiento o bloquear esos datos hasta en tanto yo determino si efectivamente tienes facultades para hacerlo, por ejemplo. Entonces, depende de cuál sea el caso, pero también tienes que cuidar mucho que los efectos no vayan más allá. O sea, que no dejes de cumplir la labor pública que está cumpliendo el sujeto obligado al llevar a cabo este bloqueo. Por eso te decía al principio, a ver, recordemos que cuando dejan de ser útiles pasan a este periodo y luego ya a la supresión. Esto quiere decir que es cuando ha concluido la finalidad principal para la que fueron obtenidos. Hay muchas ocasiones que esa finalidad concluyó, pero sigue habiendo el tratamiento, pero lo hacen de manera disociada, para efectos estadísticos o para efectos de rendir informes. Bueno, esa es otra cuestión, lo que bloqueas ahí es uno de los datos contenido en aquella base general que tenías, ¿no? No sé quién primero, pero por aquí enfrente, por favor. Buenas tardes. Yo quisiera ponerte como un escenario un poquito más tecnológico. ¿Qué pasa si un sujeto obligado tiene una página web y por alguna mala configuración está exponiendo datos personales? Entonces un usuario o un titular de esos datos personales se da cuenta y hace la denuncia. Entonces el INAI ya a final de cuentas, supongamos que el INAI le dice, ¿sabes qué? Pues tienes que hacer una versión pública o tienes que bloquear esta información. Entonces el sujeto obligado hace las correcciones pertinentes, pero supongamos que Google en su caché guardó esa visualización. ¿Ahí qué puedes hacer? Porque, o sea, cuando tú haces la búsqueda, a lo mejor todavía sigue apareciendo el dato personal de la persona sin accesar directamente al sitio, pero en la búsqueda de Google sí te hace como una relación al sujeto obligado. O sea, ese dominio todavía es del sujeto obligado y en la visualización o previsualización de Google todavía está el dato personal siendo expuesto a pesar de que ya tenga las correcciones emitidas por el INAI, por ejemplo, ¿no? Sí, justo en el último, ¿fue el último? Sí, creo que fue el último, la última resolución. Una de las medidas fue solicitar la desindexación en los motores de búsqueda por parte del sujeto obligado. Porque efectivamente cuando el sujeto obligado baja la información y la quita de su servidor, y tú buscas el nombre, ¿no?, del titular que seguía apareciendo, aparece el nombre del documento en donde estaba y simplemente está rota la liga, pero sigue estando ahí el nombre asociado. Entonces ahí sí ya implica el que tú puedas emitir una medida que vaya un poquito más allá de lo que tiene que hacer el sujeto obligado al interior y que tiene que ver ya con las políticas de uso de los motores de búsqueda y de estas cuestiones que realiza cada uno de esos motores de búsqueda para llevar a cabo ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, una universidad pública nos decía, a ver, yo ya me acerqué a Google, ya lo que te pide Google para poder darle baja a esa es que acredites que era tu información, o sea, que tú eras el dueño de la información y luego entonces cuando tú le acreditas eso, él hace el proceso de desindexación, ¿no? Entonces, digamos, sí tienen mucho que hacer todavía y no necesariamente es el INAI el que tiene que sustituirse en esa obligación del responsable. Por ejemplo, la Policía Federal lo que hace es bloquea de manera directa porque tienen los mecanismos, etcétera, pero aparte, auxiliado de un tercero, resguarda esa información para tratamiento de investigaciones posteriores, ¿no? O sea, no simplemente ataca el hecho de que ya no esté pública en un momento, sino que tiene la otra cuestión de salvaguardar la información para que se siga investigando sobre el hecho. La huella digital, ¿no? Perdón. En la realidad, tenemos que el desconocimiento a veces por parte de los titulares de las diferentes unidades de transparencia, de los sujetos obligados,
digamos que desconocen la materia, ¿no? Pero también se está diciendo aquí en este auditorio que por Ministerio de Ley también damos por sentado que tengan ese conocimiento. En el caso de que se está exponiendo también respecto de materia de recursos de revisión, de acceso a la información, en donde se entrega información por parte del sujeto obligado, pero evidentemente entrega, por ejemplo, copias certificadas conteniendo datos sensibles, datos personales. Quiero entender que vamos a darle vista al OIC, pero podríamos tener otra salida jurídica en el siguiente sentido, de que yo le regresara, por ejemplo, al sujeto obligado la documentación que me está remitiendo y previo acuerdo yo le ordene que teste o me lo haga en versión pública esos datos antes de dar vista y iniciar un procedimiento. Si es correcta esta precisión jurídica. Lo que pasa es que esa es la materia del recurso, o esa fue la materia del recurso, determinar cuáles eran los datos que debías proteger, ¿no? Y regularmente esa parte la hace el organismo garante fuera del análisis de la litis. Por ejemplo, la litis puede ser, es que, ¿sabes qué? Yo quiero que me des acceso a esa información. Y entonces la determinación del INAI es si procede el acceso a esa información, pero en su versión pública. Y entonces para eso son los accesos. Viene el sujeto obligado ante la ponencia que está sustanciando el asunto, pone en la mesa el expediente o el documento que va a entregarse en versión pública y se determina qué información debe testarse o qué información debe reservarse para ponerse a disposición del particular solo la versión pública correspondiente. Pero eso es justo la materia del recurso de revisión. El caso que ponían era si derivado de la tramitación del recurso de revisión, inclusive en el cumplimiento, se advierte un tema de divulgación indebida de datos personales, es si procedía o no la vista. Ahí nada más habría que definir muy bien. Si es materia de fondo del recurso de revisión, pues tú vas a determinar como organismo garante qué datos sí y qué datos no. Precisamente de ahí surge, o de ahí surgió el por qué debemos proteger un nombre, la CURP, qué elementos de la credencial del lector deben ser protegidos, etcétera. Es a través de esas resoluciones. ¿Nadie más? A ver, adelante. Sí, No se escucha. son tres temas. Uno es el sistema de gestión. No me queda claro esa parte del sistema. Entiendo que el documento de seguridad es parte. Pero no te escucho. ¿Me escucha? No se escucha. Son tres temas. Ajá. Uno es el sistema de gestión. Entiendo que parte de ese sistema es el documento de seguridad, pero no me queda claro el alcance. Dos, derivado de estas encuestas que menciona y que nos dio algunos datos, me gustaría que nos ahondara más en el tema de, bueno, ya se hizo esa encuesta, ya se tienen los resultados, ya se analizaron, se tiene como un panorama general o específico en ciertos casos. ¿Cuándo van a iniciar formalmente, digamos, las verificaciones y auditorías a los sujetos obligados y en qué rubros o temas principales? Y la tercera, en cuanto a las auditorías voluntarias, entiendo que no son vinculatorias. Sin embargo, hay, derivado de las mismas, se imponen medidas preventivas y correctivas. Si no tienen carácter vinculatorio, ¿qué pasa con ese tipo de medidas? O sea, porque no es vinculatorio, entonces, si no las tomo en cuenta, si no las llevo a cabo, ¿qué pasa? Gracias. No, ¿de qué? Bueno, lo que es sistema de gestión, documentos de seguridad y este tema de las auditorías voluntarias, propiamente lo que es el acompañamiento que se hace a los sujetos obligados, uno, para determinar cuál es el sistema de gestión, cuál es la mejor forma de desarrollar un documento de seguridad relacionado con el mismo, y el tema de auditorías voluntarias no las ve un servidor propiamente. Pero te puedo decir que, por ejemplo, en el tema de auditorías voluntarias está pensado justo para que se acerque el sujeto obligado, se haga un análisis de todo ese sistema de gestión que realiza el tratamiento y se dicten estas medidas.
¿Qué quiere decir que no sean vinculantes o obligatorias? Que finalmente tú te estás acercando al instituto y de manera preventiva estás diciendo cuál es el estado de cosas de mi institución dentro del sistema de gestión que realiza en el tratamiento de datos personales. Para eso es que te acercas al instituto, porque una auditoría voluntaria no es procedente cuando tienes una investigación o una verificación en curso. ¿Esto qué quiere decir? Tú ya se pierde esa parte preventiva y dices, oye, el INAI te tiene que decir, sabes que no puedo atenderte vía a una auditoría voluntaria porque tienes un procedimiento de investigación o de verificación pendiente, que va a determinar que, pues justamente este tipo de medidas, pero en ese procedimiento ya van a ser de carácter vinculante. Digamos que esa es la dualidad que te puedo decir, o el por qué en un lado sí son vinculantes y por qué en el otro no. Aunque desde mi punto de vista lo importante es la observancia de, si ya te estás acercando al instituto y te están dando esa asesoría para ponerte los puntos rojos donde tienes que poner atención como sujeto obligado, creo que tendríamos que hacer ese ejercicio de conciencia y decir, bueno, vamos a ponernos en regla para tener ese tratamiento adecuado. En muchas ocasiones, la cuestión es, mira, pido una auditoría voluntaria, hago lo que ellos dicen que me haga y cualquier investigación que llegue no me va a pasar nada. Lo vimos desde la mañana. Aquí el problema es que muchos de los tratamientos indebidos o muchas de las brechas que suceden es por las personas que operan esos sistemas o que están involucrados dentro de ese tratamiento. Entonces, ¿es una garantía para saber cómo está tu institución en el cumplimiento de la ley? Sí, pero aún así el esfuerzo de cumplir con la misma es en el día a día, ¿no? El tema del sistema de gestión, todavía no entendí bien tu pregunta, qué es lo que no te quedaba claro del sistema y del alcance del documento de seguridad. Sí, el sistema de gestión incluye el documento de seguridad y qué otros aspectos. O sea, porque entiendo perfecto la parte del documento de seguridad y todo lo que incluye y todo lo que hay que hacer, pero es un tema aparte o contar con el documento de seguridad, se entiende que ya se pone palomita en el sistema de gestión. No, el sistema de gestión es lo que está relacionado alrededor, todo lo que está alrededor del tratamiento de los datos. Uno de los elementos que debe tener el sistema de gestión sí o sí es el documento de seguridad, pero basta darle una leída al artículo 31 y al 33, en donde te describe como responsable del tratamiento de datos qué tienes que llevar a cabo. Y ahí está el programa de capacitación, ahí están las políticas de tratamiento de datos, ahí está el tema de los procesos, cómo los tienes que documentar, etcétera. O sea, todas estas cuestiones que están alrededor del sistema de gestión es cómo lo hago o cómo lo debo hacer de acuerdo a la ley, ¿no? Pero asociado al tema del deber de seguridad, y del principio de responsabilidad está el tener documento de seguridad donde se establezcan justo estas precisiones de las medidas técnicas, administrativas y tecnológicas que deba tener tu sujeto obligado respecto al sistema de gestión del tratamiento que esté realizando. Bueno, pues ya por mi parte es todo, no sé si tienen alguna otra pregunta, agradecerles su atención. Esa información está disponible no solo en nuestro país, sino en todo el mundo a través de la red. ¿Qué alcance tiene esa desindexación que ustedes solicitan en este caso a un motor de búsqueda? ¿Es solo nacional o global? Claro, nosotros no la solicitamos. O sea, nosotros no hacemos ese trabajo. Forma parte de… A ver, cuando un sujeto obligado sube esa información, la sube a través de robots, ¿no? De estas cuestiones de robots. Entonces, eso permite la indexación. Porque la indexación está ahí, o sea, los algoritmos están ahí, lo único que hacen, la forma en la que lo subes es justo sujetarla a esos motores de búsqueda. Entonces, los alcances que tenemos nosotros es respecto de lo que tiene que hacer el sujeto obligado. O sea, pero porque ustedes resolvieron un caso de un abogado, Ulrich Richard Morales, en contra precisamente de Google, que él pide que se baje un portal de Blogspot por el hecho de que según se le calumniaba mediante este portal, que se hacía pasar por él, ¿no? Entonces me parece que la Corte ya resolvió que se debía de ordenar la desindexación. O sea, ¿pero qué alcance tiene esto? ¿Es global o es únicamente para México? Bueno, ahí digamos que yo no te puedo dar mucha luz porque fue un tema de sector privado.
Es un tema que yo no vi, y pero aquí está el director general que… No, qué bueno que, al qué que le bueno que me dio. impugnaron su resolución. Con tu permiso, mi querido César. El caso del abogado Ulrich no se conoció en el instituto. Fue un juicio ante las autoridades judiciales. Entonces, ¿cuál es la cuestión de un poco de confusión? Que él sí puede citar a Google a la competencia de las autoridades jurisdiccionales en México, porque a través de carta rogatoria puedes emplazar a cualquier demandado en cualquier parte del mundo. Pero en el ámbito administrativo la competencia es nacional, es solamente en el territorio, así lo dice la ley, y la competencia administrativa no es subrogable, ni extendible, ni renunciable. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la situación. Ulrich nunca vino al instituto, fue ante las autoridades judiciales y por eso llegó hasta la corte por vía judicial. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego. Agradecemos la intervención del maestro César Vallarta y para efecto de la entrega del reconocimiento respectivo solicitamos respetuosamente la participación de la licenciada Ángela Vela Cervantes, comisionada del organismo garante de Guanajuato. Personales y el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales otorgan el presente reconocimiento a César Manuel Vallarta Paredes por su participación en el segundo Taller Nacional de Protección de Datos Personales. Muchas felicidades. Agradecemos la participación y para la clausura de este primer día de trabajos del taller solicitamos respetuosamente la presencia del secretario Jonathan Mendoza para que haga el propio. Muchas gracias. Pues buenas noches a todos, gracias por su presencia y su permanencia. Nos vemos mañana a las 9:30, empiezan las actividades con la presentación de la Guía de Protección de Datos Personales por parte de la comisionada Josefina Román Vergara. El registro es de 8:30 a 9:30. La jornada termina por ahí de las 2 de la tarde, un poquito después, y pues agradecer su puntualidad y espero que haya sido de mucha utilidad. Este taller creo que se han tocado temas que son muy relevantes y que tienen un alcance pues nacional, no solo en el órgano federal, sino también en los órganos estatales y en los sujetos obligados estatales. Muy buenas noches, que descansen.